La sala del tribunal estaba en silencio, tan silenciosa que el sonido del mazo del juez golpeando el escritorio resonó como un trueno. Los ojos de todos estaban pegados al hombre parado en el medio de la sala. Sus manos temblaban mientras sostenía a un pequeño bebé llorando en sus brazos. Las ballenas del bebé llenaban el aire perforando la tensión como un cuchillo. El hombre vestido con un traje arrugado miró a su alrededor desesperadamente, sus ojos llorosos y llenos de falsa tristeza. «Por favor, su señoría», suplicó su voz temblorosa. «Soy un padre, este niño me necesita, tenga piedad». Los jadeos ondearon a través de la sala del tribunal. Algunos de los espectadores enjugaron las lágrimas. El abogado del hombre le dio unas palmaditas en la espalda como instando al juez a reconsiderar. El juez, un hombre mayor con ojos agudos, se inclinó hacia adelante en su silla por un momento. Pareció que estaba considerando la declaración, sopesando la vida del niño inocente en los brazos del hombre contra él. Crimen que había cometido entonces. De repente, el juez golpeó su mazo. «Esto es una desgracia», dijo. Su voz retumbó toda la sala del tribunal. Se congeló la cara del hombre retorcida por la confusión. Su abogado tartamudeó: «Su señoría, seguramente sé exactamente lo que está tratando de hacer». El juez interrumpió, sus ojos fijos en los sospechosos. Frío e imperturbable, el hombre apretó su agarre sobre el bebé. Todo su cuerpo se tiñe. Las siguientes palabras del juez enviaron ondas de choque a través de la habitación. «Ese no es su hijo». Un silencio ensordecedor cayó sobre la sala del tribunal antes de que alguien pudiera reaccionar. El fuerte grito de una mujer rompió el silencio. «Ese es mi bebé», gritó desde el fondo de la sala. El caos estalló. Horas antes de este impactante momento, el sospechoso, un hombre llamado Peter Langley, estaba sentado solo en un pequeño apartamento poco iluminado. Su frente estaba sudorosa y sus manos temblaban mientras miraba el periódico frente a Lanny para enfrentar al juez Walters. Mañana, en un caso de fraude de alto perfil, tragó saliva. Se enfrentaba a años de prisión si el juicio no salía como él quería. Sabía lo duro que era el juez Walters. El hombre nunca mostró simpatía. Peter necesitaba una salida. Mientras se mordía las uñas, su mente corría. Necesitaba algo para que el juez lo viera como una persona, no como un criminal, algo que lo haría parecer lamentable. Entonces una idea lo golpeó como un rayo. Un bebé que podría enviar a un padre a prisión cuando su bebé inocente lo necesitaba. El juez tendría que mostrar algo de misericordia, ¿no? El corazón de Peter latía con fuerza mientras agarraba las llaves de su auto. Horas después, bajo el manto de la oscuridad, Peter se encontró en un vecindario tranquilo. Había estado vigilando esta casa durante días. Una madre joven vivía aquí con su bebé, un bebé de la edad adecuada para su plan. Aparcó su auto a una cuadra de distancia y se arrastró hacia la parte trasera de la casa. La ventana estaba ligeramente abierta. Su respiración se aceleró. Peter nunca había hecho algo así antes, pero estaba desesperado. Lentamente, con cuidado, metió la mano adentro, empujó la ventana para abrirla más. Podía escuchar el suave tintineo del bebé dentro. Sus manos temblaron cuando metió la mano en la cuna. Levantó al bebé en sus brazos. El bebé se movió, pero no lloró. Peter exhaló aliviado. Lo había logrado. Rápidamente se deslizó de nuevo en la oscuridad, sin darse cuenta de que un monitor de bebé había capturado todo. A la mañana siguiente, cuando la madre se despertó, sintió que algo andaba mal. Su corazón comenzó a acelerarse antes de que abriera los ojos. Luego, en el momento en que se volvió hacia la cuna, su mundo se hizo añicos. La cuna estaba vacía. Sus gritos llenaron la casa mientras tanto. Peter entró al juzgado vestido con su mejor traje. El bebé estaba envuelto en una manta en sus brazos cuando pasó por las puertas. La gente lo miraba. Algunos susurraban. Nadie esperaba ver a un hombre en juicio cargando un bebé. Él había planeado eso perfectamente, o eso pensó en el momento en que el juez llamó a su caso. Peter caminó hacia adelante haciendo su mejor actuación. Sus manos temblaban, sus ojos estaban llenos de lágrimas falsas. «Su señoría», dijo. Su voz se quebró. «No soy solo un hombre en juicio. Soy un padre para un niño que me necesita». El bebé dejó escapar un pequeño gemido en sus brazos y Peter lo meció suavemente, luciendo lo más lastimoso posible. La habitación estaba en silencio. Algunas personas parecían conmovidas. Incluso el abogado de Peter parecía sorprendido, pero rápidamente siguió el juego. «Su señoría», dijo el abogado, «seguramente un hombre que tiene un hijo que depende de él merece clemencia». El juez Walters permaneció en silencio. Observó a Peter durante un largo momento y luego sus ojos entrecerraron. Se inclinó hacia adelante. «Señor Langley», el juez dijo lentamente, «no recuerdo ninguna mención de que tuvieras un hijo». La respiración de Peter se atascó en su garganta. «No hablo mucho de mi vida personal», tartamudeó el juez. No le quitó los ojos de encima. Entonces el juez preguntó de repente, «¿Cuál es el nombre de su hijo?» Peter parpadeó. Su mente se quedó en blanco. «¿Cuál era
El nombre del bebé ni siquiera lo sabía, gesticuló con los labios entreabiertos, pero no salieron palabras. Fue entonces cuando el juez Walters golpeó con su mazo. Esto es una vergüenza, dijo. Ese no es su hijo. La sala del tribunal jaleó antes de que Peter pudiera reaccionar. El grito de una mujer vino del fondo de la sala. Ese es mi bebé. El cuerpo de Peter se puso rígido. Se giró para ver a una mujer joven de pie, su rostro pálido, aquí los ojos llenos de horror. La gente se giró para mirarla y luego a Peter. De repente toda la sala del tribunal explotó en caos. Los guardias de seguridad se apresuraron hacia adelante. La madre empujó a la gente que intentaba llegar a su bebé y a Peter. Peter supo que estaba acabado. El corazón de Peter latía con fuerza, mientras los guardias de seguridad corrió hacia los gritos de la madre se hicieron más fuertes, desesperados. Ravese es mi bebé, devuélveme a mi bebé. El bebé en sus brazos comenzó a llorar de nuevo, sintiendo atención en la habitación. El agarre de Peter se apretó, su mente dio vueltas. Así no era como se suponía que debía ir. El juez había visto a través de como había sabido al señor Langley. La voz del juez Walter cortó el ruido. Fría y autoritaria mano sobre el niño. Ahora la respiración de Peter era irregular. Dio un paso atrás agarrando al bebé protectoramente. No podía ir a prisión si le quitaban al bebé. Su plan sería expuesto completamente. ¿Puede explicarlo? Peter tartamudeó, su voz apenas por encima de un susurro suficiente. El juez espetó. Los oficiales le quitan al niño. Un guardia se abalanzó sobre, pero Peter actuó por puro instinto. Corrió. Jadeos llenaron la habitación. Sillas rasparon contra el suelo mientras la gente se ponía de pie de un salto. Abogados, periodistas y espectadores vieron en estado de shock como Peter corrió hacia la salida. El bebé se aferró fuertemente contra su pecho, detengando. Alguien gritó. Los guardias eran rápidos, pero Peter tenía la ventaja de la desesperación. Se tambaleó a través de la sala, empujando a la gente. Su mente gritaba: «¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!». Las puertas del juzgado estaban justo delante. Si pudiera salir, podría desaparecer entre la multitud, averiguar su siguiente movimiento. Pero justo cuando sus dedos tocaron la manija de la puerta, una mano lo apretó con fuerza en el hombro. Lo tiraron hacia atrás con tanta fuerza que perdió el equilibrio. Cayó. El bebé se le resbaló de los brazos. Un grito atravesó la sala cuando el niño cayó al suelo. El tiempo se ralentizó. Peter extendió la mano para intentar agarrar al bebé. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Luego otro par de manos se dispararon para atrapar al bebé justo a tiempo. Era el juez Walters. A pesar de su edad, se había movido a la velocidad del rayo. Atrapó al niño antes de que pudiera sufrir algún daño. La sala dejó escapar un suspiro colectivo de alivio. Peter, todavía en el suelo, miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos, su cuerpo congelado. El juez acunó al bebé con suavidad, su rostro ilegible. Luego, lentamente, se volvió hacia Peter, su mirada afilada como el acero. «Pónganlo bajo custodia», el juez ordenó. Los guardias no dudaron. Antes de que Peter pudiera levantarse, unas manos fuertes lo agarraron. Tiró de sus brazos detrás de su espalda. El clic de las esposas envió una última sacudida de pánico. Lo recorrió. «No espere, por favor». No llegó a terminar. Lo arrastraron hasta sus pies. Su cuerpo flácido, su mente acelerada. ¿Cómo había ido todo tan mal tan rápido? 30 minutos después, la sala del tribunal estaba casi vacía. Peter estaba sentado en una celda de detención debajo del Palacio de Justicia, su cabeza entre sus manos. Su corazón no había dejado de martillar en su pecho. Había estado tan cerca de hacer que el juez sintiera pena por él. En cambio, había sido expuesto como un mentiroso, un fraude y ahora un secuestrador. Secuestrador. La palabra le revolvió el estómago. Conseguiría un juicio ahora o lo arrojarían a prisión de inmediato. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de una puerta al abrirse. Levantó la vista. El juez Walters entró en el área de detención flanqueado por dos oficiales. El cuerpo de Peter se tensó. El juez se acercó a la celda. Lo miró con una mirada tan penetrante que parecía que podía ver directamente en su alma. ¿De verdad creías que podías engañarlo? El juez dijo que no era una pregunta. Peter tragó saliva. Solo se quedó callado. ¿Qué podía decir? Que estaba desesperado, que necesitaba una salida, que no tenía otra opción. El juez Walters negó con la cabeza. Cometiste un error, Langley. Y esta vez no hay manera de salir de esto hablando. Peter apretó los puños. Tenía que pensar en algo, cualquier cosa. Entonces el juez dijo algo que le heló la sangre. No solo cometiste fraude, la voz del juez era baja, controlada. Secuestraste a un niño. Eso es un delito federal. A Peter se le apretó la garganta. Delito federal. Eso significaba más tiempo en prisión. Un castigo más duro. No lo entiendes. Peter lo intentó de nuevo. El pánico se apoderó de su voz. No iba a lastimarlo, solo necesitaba que la corte me viera de manera diferente. Ese niño podría haber resultado herido. El juez lo interrumpió. Su voz se volvió helada. ¿Sabes siquiera lo que has hecho?
La boca de Peter se abrió, pero no salieron palabras. El peso de todo lo golpeó de una vez. No solo había fingido una historia de SB, no solo había intentado ganar simpatía, había tomado el bebé de alguien y ahora iba a pagar el precio. Arriba el bebé estaba sano y salvo de nuevo en los brazos de su madre. Las lágrimas corrían por su rostro mientras lo mecía susurrando. Mami está aquí, mami está aquí. Toda la sala del tribunal había quedado conmocionada por lo que había sucedido, pero una persona en particular había sido afectada más que nadie. El juez, cuando regresó a su despacho, el juez Walter se sentó pesadamente en su silla mirando la pared. Este caso era diferente de cualquiera que hubiera manejado porque sabía lo que era perder a un hijo. Hace mucho tiempo el juez Walters había perdido a su propio hijo, y algo en la mirada de ese bebé le había recordado al niño que una vez había sostenido en sus brazos por primera vez en años. Un caso lo había sacudido. Cerró los ojos. Esto no había terminado todavía, no, y antes de que terminara verdades más impactantes iban a salir a la luz. Peter se sentó en la fría celda de detención, su cabeza apoyada contra la pared húmeda, su respiración era superficial, su mente acelerada con un millón de pensamientos. Esto no se suponía que sucediera. Su plan había sido perfecto. Había pasado horas ensayando su discurso, perfeccionando su mirada patética e incluso practicando la forma en que sostendría al bebé para parecer el más vulnerable. Pero el juez Walters había destruido todo en cuestión de segundos. Ahora, en lugar de ser un hombre que rogaba por misericordia, era un criminal de la peor especie, un secuestrador. Peter apretó la mandíbula. No, tenía que haber una manera de salir de esto. No se iba a pudrir en una celda de prisión. No así. Se oyeron pasos en el pasillo. Levantó la vista justo cuando su abogado, Stephen Grady, entró. El hombre estaba furioso. Su cabello, normalmente peinado hacia atrás, estaba ligeramente despeinado. Dejó el maletín sobre la mesa de metal en el centro de la celda. ¿En qué demonios estabas pensando, Peter? Stephen siseó. Un bebé. Un bebé. ¿Tienes idea de lo mucho peor que acabas de empeorar las cosas para ti? Peter tragó saliva, pero no dijo nada. Stephen exhaló bruscamente, pasándose una mano por la cara. Secuestrando a Peter. ¿Sabes lo que eso significa? Acabas de convertir tu caso de fraude en una sentencia de por vida. Si deciden ser duros contigo, yo lastimé al niño. Peter, murmuró. Stephen soltó una risa amarga. Eso no importa, te llevaste a un niño. Ese juez ya estaba buscando enterrarte y ahora le entregaste la pala más grande que podía pedir. Peter sintió que se le retorcía el estómago. Ya sabía todo esto, pero oírlo en voz alta lo empeoró. Stephen se sentó frente mirándolo fijamente. Dime la verdad. ¿Cómo conseguiste ese bebé? Peter dudó. Si lo admitía, eso significaba que no había vuelta atrás, pero ¿qué opción tenía ahora? Respiró profundamente. Fui a la casa anoche, esperé hasta que la madre se durmió y lo llevé por la ventana. La cara de Stephen palideció. Entraste en una casa y robaste a un niño. Peter sintió lentamente. Stephen soltó una serie de maldiciones en voz baja y se pellizcó el puente de la nariz. Jesús, Peter, esto no es solo secuestro, esto es allanamiento. La garganta de Peter se apretó. No había pensado en eso. Stephen se inclinó hacia adelante bajando la voz. Escúchame con mucha atención. Lo único que podría salvarte ahora mismo es un trato y confía en mí. Vamos. Peter frunció el ceño. ¿Un trato? ¿Qué clase de trato? Uno donde les dices toda la verdad, les das plena cooperación y rogamos una sentencia reducida. Peter negó con la cabeza. No tiene que haber otra manera. La mandíbula de Stephen se apretó. No hay otra manera. Peter, la evidencia está acumulada en tu contra. Tienen las imágenes de seguridad de la casa, la madre del bebé que te identificó y no olvidemos una sala de audiencias entera de testigos que te vieron intentar huir con el niño. Peter sintió que su respiración se aceleraba. No, esto no estaba pasando. No se suponía que estuviera aquí. Se suponía que debía ser libre. La voz de Stephen cortó sus pensamientos. Hay una cosa más, dijo, su tono más oscuro. Ahora Peter vaciló. Que Stephen suspiró, sus dedos golpeando contra la mesa. El juez quiere reunirse contigo personalmente. Peter se congeló porque preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Stevens negó con la cabeza. No lo sé, pero si yo fuera tú estaría preocupado. A la mañana siguiente Peter fue escoltado fuera de su celda y llevado a través de una puerta lateral. Dos guardias lo flanquearon con sus agarres firmes en sus brazos. Cuando llegaron a una sala de conferencias privada, uno de los guardias llamó a la puerta a una voz profunda. Respondió desde el otro lado, déjenlo entrar. Los guardias abrieron la puerta y empujaron a Peter adentro. Antes de dar un paso atrás, el juez Walter se sentó en la larga mesa de madera. Con las manos cruzadas frente a su rostro era ilegible. La habitación estaba en silencio. Cuando los guardias cerraron la puerta detrás de Peter, Peter se movió incómodo bajo la mirada penetrante del juez. Luego finalmente el juez Walter habló. Siéntese, señor Langley. Peter vaciló y luego se sentó lentamente en la silla frente al juez. El juez Walters lo observó por un largo momento antes de finalmente hablar de nuevo. Has hecho muchas cosas en tu vida, Peter, pero esto es un nuevo nivel de desgracia.
Peter, mandíbula apretada, no quise lastimar al niño. El juez entrecerró los ojos. No entonces, ¿cuál era su plan para retenerlo por compasión, para usar a un niño inocente para manipular este tribunal? Peter permaneció en silencio. El juez Walter se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Sabes lo que les pasa a los hombres que se llevan a los niños? Peter, incluso dentro de la prisión, un escalofrío recorrió la columna de Peter. Sabía exactamente de qué estaba hablando el juez. Los secuestradores eran tratados peor que nadie tras las rejas. El juez Walters lo estudió. Debería haberte echado a la cárcel por vida. Debería. Peter apretó los puños, pero el juez continuó. Hay algo que necesito saber primero. Peter frunció el ceño. ¿Qué? La mirada del juez se oscureció. Ese bebé. ¿A dónde lo llevaste después de secuestrarlo? Peter parpadeó. ¿Qué quieres decir? Los dedos del juez golpearon contra la mesa. Te llevaste al bebé en mitad de la noche, pero cuando lo llevaste a la corte estaba tranquilo, bien alimentado, limpio. No eres padre, Peter, y dudo mucho que sepas cómo cuidar a un niño durante la noche. El corazón de Peter dio un vuelco. El juez se inclinó. Entonces, ¿a dónde lo llevaste? Peter tragó saliva. Había esperado que nadie hiciera esa pregunta porque la verdad era que no había estado solo anoche. Había tenido ayuda y si alguien descubría quién lo había ayudado, las cosas empeorarían mucho, mucho. La boca de Peter se secó. Su mente le gritó que mintiera, que inventara una historia, que dijera algo que no cavara su todo más profundo. Pero los ojos del juez eran agudos y penetrantes. No había lugar para el engaño aquí. El juez Walter se sentó en su silla esperando. Peter apretó los puños debajo de la mesa. Sabía que si decía algo incorrecto, lo castigarían. Pero si decía la verdad, no solo se pondría a sí mismo en peligro, sino que también pondría a alguien más en riesgo. Su mente recordó la noche anterior, la habitación del motel Dingy, las voces susurrantes, las manos nerviosas que le quitaban al bebé. Lo mecían suavemente. No estaba solo y si el juez descubría quién lo había ayudado, esa persona caería con él. Peter se lamió los labios. No sé a qué te refieres. La expresión del juez no cambió. ¿Esperas que crea que tú, un hombre sin experiencia con niños, lograste mantener a un bebé calmado, alimentado y ileso durante toda una noche? El juez negó con la cabeza. Dime la verdad. Langley, ¿quién te ayudó? El pulso de Peter latía con fuerza en sus oídos. Tenía que pensar rápido. Leía algunos consejos para padres en línea. Soltóla. El juez levantó una ceja. Consejos para padres. Peter asintió rápidamente sí. Yo usé un biberón de la tienda, lo alimenté, lo limpié, eso es todo. El juez exhaló lentamente y luego con una voz tan afilada como un cuchillo dijo: mentirme solo empeorará las cosas. El estómago de Peter se retorció, podía sentir la soga apretándose alrededor de su cuello. Mientras tanto, mientras en otra parte de la ciudad alguien más estaba sintiendo el peso del miedo, presionándolos dentro de un apartamento en ruinas. Una mujer estaba sentada en el borde de su cama. Sus manos temblaban mientras se desplazaba por las noticias en su teléfono. Noticias de última hora. Peter Langley arrestado por secuestro de bebé y truco en la corte. Tragó saliva. Estaba en todas partes, en todos los canales de noticias, cada titular. Ella lo había ayudado. Ella había sostenido a ese bebé, lo alimentó, lo mantuvo caliente mientras Peter entró en pánico. Y ahora Peter estaba atrapado y si hablaba, si daba su nombre, ella sería la siguiente. Lo había hecho porque se lo debía, porque érase una vez. Peter Langley la había salvado en el juzgado. La tensión entre Peter y el juez se hizo más espesa por segunda vez. El juez Walters tamborileó con los dedos la mesa, su mirada fija en Peter. ¿Estás escondiendo algo? Peter se obligó a mantener la cara quieta. Te dije la verdad, dijo manteniendo la voz tranquila. Juez Walters soltó una pequeña risa, sin humor. No lo hiciste, Peter. Garganta apretada. El juez se inclinó ligeramente. Verás, no solo escucho palabras, jerga, observo todo lenguaje corporal, vacilación, la forma en que tu pulso es visible en tu cuello ahora mismo. Señaló a Peter. Garganta, estás nervioso porque estás escondiendo algo. Peter se sintió atrapado como un conejo atrapado en una trampa. Su mente le gritó que se quedara callado. El juez inclinó la cabeza. Así que esto es lo que va a pasarme. Vas a decir quién te ayudó. Me voy a asegurar de que la fiscalía te arroje todo lo que tenga y créeme que lo harán. Las manos de Peter apretadas debajo de la mesa. No tenía buenas opciones. Si hablaba, traicionaría a alguien que había arriesgado todo por él. Si se quedaba callado, sería enterrado vivo en una celda de prisión. Los segundos arrastraron entonces la puerta de la habitación. De repente se abrió de golpe. Uno de los guardias dio un paso en su expresión tensa. Juez Walters necesita ver esto, dijo el guardia. El juez frunció el ceño. Mira lo que el guardia dudó. Luego le entregó al juez una carpeta. El juez Walters la abrió y mientras sus ojos escaneaban la primera página, su expresión se oscureció. Peter sintió que se le hundía el estómago. Algo andaba mal. El juez miró lentamente a Peter, su mirada elegible. Creo que acabamos de encontrar nuestra respuesta, dijo con frialdad.
Giró la carpeta y el corazón de Peter casi se detuvo porque mirándolo había una foto, una imagen. Granulada de vigilancia, una mujer llevando a bebé a motel, una mujer. Peter conocía a una mujer que nunca debería haber sido atrapada. Su estómago se congeló porque ahora ella también estaba en peligro. La respiración de Peter se atascó en su garganta. La imagen de vigilancia no solo era mala, era condenatoria. La foto granulada mostraba claramente a una mujer acunando a bebé en sus brazos, su capucha levantada, pero su rostro entreabierto, parcialmente visible. La sangre de Peter se heló. El juez Walters lo estudió con atención, luego lentamente pasó a otra página. En la carpeta una imagen más clara, un nombre impreso en letras en negrita debajo de ella. El estómago de Peter se retorció en nudos. El juez Walters exhaló por la nariz, así que Peter tocó la imagen con el dedo. ¿Quieres decirme quién es? Peter tragó saliva. Su cerebro gritó: niégalo, juega, Doom. Di que es un peligro extraño, pero no tenía sentido que la mujer de la foto fuera Rebecca Crane, su exnovia, y ahora, gracias a él, se vio envuelta en ese desastre. Peter apretó los puños. Nunca quiso que esto sucediera. Se suponía que Rebecca no debía ser parte de esto. Solo lo había ayudado porque su pecho se apretó, porque se lo debía, porque hace años la había salvado y ahora, si no hacía algo rápido, se hundiría con él. El juez Walters lo observó de cerca. «La conoces», dijo, su voz tranquila pero firme. «No te molestes en negarlo». Peter mantuvo la boca cerrada. El juez Walters suspiró y se reclinó en su silla. «Te daré una oportunidad para cooperar. Langley, cuéntamelo todo y tal vez pueda convencerte». La fiscalía para considerar un trato. Peter se sintió atrapado. Si hablaba, la vida de Rebecca se había acabado. Si se quedaba callado, igual la encontrarían eventualmente, pero tal vez había una manera de darle un giro a esto. Respiró profundamente. La obligué. Soltó las cejas del juez, se levantaron ligeramente. Peter siguió con eso. Ella no sabía lo que estaba planeando. Dijo rápidamente: me presenté en su casa a mitad de la noche. Estaba asustada. Le dije que si no me ayudaba a cuidar al bebé la delataría por algo que hizo hace años. Eso no era cierto, pero si pensaban que era solo una cómplice asustada, podría salir más fácil. El juez Walters lo estudió. «La obligaste». Peter asintió. No tenía elección. Hubo un largo silencio. Luego el juez Walters cerró la carpeta. «Bueno», dijo, su voz mezclada con algo que Peter no pudo ubicar. «Eso es muy interesante, Peter». Peter frunció el ceño porque el juez deslizó la carpeta por la mesa. «Porque ya la trajimos para interrogarla». El corazón de Peter se detuvo. ¿Qué? El juez Walters se inclinó hacia adelante. Su mirada se fijó en Peter, y adivina que los labios del juez se curvaron en algo entre una sonrisa y una mueca. «Nos contó una historia muy diferente». Peter sintió que su cuerpo se entumecía. No esperaba que Rebecca hablara. ¿Qué había dicho? ¿Qué les dijo? El juez Walters continuó. «Dijo que viniste a ella en pánico rogando por ayuda. Dijo que no la amenazaste, Peter. Dijo que eligió ayudarte». La respiración de Peter se volvió superficial. Rebecca lo había protegido. Podría haberlo arrojado fácilmente debajo del autobús para salvarse, pero no lo hizo. Y ahora ambos se estaban ahogando. El juez Walters se frotó las sienes. «Usted y la señorita Crane enfrentan cargos graves». Peter apretó la mandíbula. «Ella no hizo nada». «Oh, pero lo hizo». Los ojos del juez se oscurecieron. «Ella albergó a sabiendas a una niña secuestrada. Eso la convierte en cómplice». Peter apretó los dientes. «No puedes hacerle esto». El juez Walters levantó una ceja. «Oh, ¿y por qué?» Peter sintió un destello de desesperación. Tenía que hacer algo, así que soltó la verdad. «Porque ella me salvó la vida una vez». Que el juez se quedó quieto. Peter exhaló. «Hace años, antes de todo esto, yo estaría muerto si no fuera por ella». El juez Walters no dijo nada. Por primera vez, Peter vio que algo cambiaba en su expresión. ¿Era curiosidad? Tal vez, solo tal vez, finalmente había encontrado algo que podía usar para darle la vuelta a este caso y se jugaba bien. Tal vez pudiera salvarlos a ambos. El juez Walters golpeó la mesa con los dedos con su expresión ilegible. «Ella te salvó la vida». Peter tragó saliva. Ahora no tenía otra opción. Si quería proteger a Rebecca, tenía que hacer que el juez la viera de otra manera. Asintió. «Sí, hace mucho tiempo». El juez se sentó con los brazos cruzados. «Te sugiero que empieces a hablar con torpeza porque ahora mismo Rebecca Crane está en tantos problemas como tú». Peter apretó la mandíbula. Su mente corría y sacaba recuerdos que había enterrado profundamente. ¿Cuánto debería contar? ¿Importaría siquiera? Finalmente respiró lentamente y comenzó. «Fue hace 5 años», dijo en voz baja, «cuando estaba mezclado con algunas personas malas». El juez no lo interrumpió, así que Peter continuó. «Estaba en deuda,
Mucha deuda con personas a las que no quieres deberle dinero. Pensé que podía hablar para salir de ahí. De eso como siempre hago, pero estos tipos no estaban interesados en hablar, querían su dinero. Tragó saliva recordando el miedo frío de esa noche. No lo tenía, admitió, así que decidieron tomar algo más en mi lugar. Los ojos del juez se entrecerraron ligeramente, pero no dijo nada. Peter flexionó los dedos debajo de la mesa. Me llevaron a un almacén abandonado, me dieron una paliza bastante, me rompieron las costillas, me rompieron la cara, pensé que iba a morir allí. Exhaló temblorosamente y luego apareció la juez Walters, levantó una ceja. Peter se inclinó ligeramente hacia adelante. Rebecca salió de la nada. No tenía nada que ver con nada de eso, pero entró en ese almacén y me sacó el recuerdo. Se reprodujo en su mente como una película la forma en que Rebecca había irrumpido sin miedo, la forma en que había mentido tan fácilmente a los hombres que lo mantenían cautivo, contando una historia que los convenció de dejarlo y les dijo que yo valía más. Viva. Peter dijo que ella tenía un comprador para mí. El juez frunció el ceño. Un comprador. Peter sonrió sin humor. Si ella les hizo pensar que ganarían más dinero vendiéndome a alguien que simplemente matándome. Los ojos del juez se oscurecieron. ¿Y ellos creen que ella les hizo creerlo? Peter negó con la cabeza. Ella siempre se las arreglaba mejor con las palabras que yo incluso. Y una vez que me sacó de allí corrimos. Ella me salvó. Un silencio se instaló entre ellos. Peter dejó que sus palabras se hundieran, esperando, rezando para que significaran algo. Finalmente el juez exhaló. Y tú pagas esa deuda arrastrándola a esto. Peter se estremeció. Él no tenía una respuesta para eso. Ella tenía una opción. Él murmuró. No, ella no la tenía. El juez respondió. No cuando se trata de ti. Peter sintió algo retorcerse en su pecho, porque tal vez, solo tal vez, el juez tenía razón. Él no había obligado a Rebecca a ayudarlo, sino que la había puesto en una situación en la que sentía que tenía que hacerlo, y ahora estaba a punto de pagar el precio. Mientras tanto, al otro lado del juzgado, Rebecca Crane estaba sentada en una sala de interrogatorio. Sus manos estaban esposadas a la mesa y su corazón latía contra sus costillas. Ella sabía que esto era que iba a pasar desde el momento en que vio a Peter parado en su puerta anoche. En pánico y desesperada lo había sabido, pero lo había ayudado de todos modos, porque una vez hace mucho tiempo había mirado a Peter Langley a los ojos y vio algo que nunca había visto en nadie más, alguien igual a ella, alguien que había pasado toda su vida hablando para salir de los problemas, alguien que siempre pensó que estaba un paso adelante hasta que no le estaba, y ahora aquí estaban los dos. La puerta se abrió con un crujido. Rebecca miró hacia arriba cuando entró un fiscal, una mujer alta con un traje oscuro, sus ojos agudos y calculadores. Se sentó frente a Rebecca cruzando sus manos sobre la mesa. Señorita Crane, dijo suavemente, ¿sabes por qué estás aquí? Rebecca se obligó a mantener su expresión neutral. Supongo que el fiscal sonrió levemente. Entonces ya sabes lo que viene después. Rebecca no dijo nada. El fiscal se inclinó hacia adelante. Voy a hacer esto fácil para ti. Ahora mismo te enfrentas a un cargo de cómplice de secuestro. Eso es un mínimo de 10 años. Mínimo. Rebecca tragó saliva, pero el fiscal continuó. Puedo ofrecerte un trato. Los dedos de Rebecca temblaron. Aquí estaba el trato. Quiero a Peter Langley. El fiscal dijo toda la verdad sin reservas. Ayúdanos a enterrarlo y reduciremos su sentencia. Rebecca sintió que se le encogía el estómago. Querían que se volviera contra Peter para echarlo por la borda para salvarse. Sería lo más inteligente, hacerlo más fácil. Podía salir de esto con solo un tirón de orejas, pero Rebecca había pasado toda su vida siendo inteligente y nunca se había arrepentido hasta que conoció a Peter Langley. Pensó en esa noche en el almacén, la forma en que se había visto ensangrentado y destrozado, dándose cuenta de que alguien había elegido salvarlo cuando no tenía que hacerlo, y ahora era su turno de tomar una decisión. Respiró profundamente y sonrió. El fiscal frunció el ceño. Rebecca se reclinó en su silla. ¿Quieres a Peter?, dijo inclinando la cabeza. Entonces vas a tener que esforzarte mucho más que eso. El fiscal entrecerró los ojos. El corazón de Rebecca latía con fuerza. Acababa de hacer algo muy estúpido y ahora no había vuelta atrás. De vuelta en la sala del juez, el juez Walters cerró la carpeta. Peter dijo, estás en un montón de problemas, Langley, dijo el juez, y así es ella. Peter se tragó. Ella no se merece esto. La mirada del juez parpadeó. Tal vez no, pero te aseguraste de que terminara aquí. Peter apretó los puños. ¿De verdad quieres ayudarla?, preguntó el juez. Peter dudó. Si el juez golpeó un dedo contra la mesa. Luego, después de un largo momento, dijo, hay una manera en que puedes hacer eso, Peter. Que estómago retorcido. Ya sabía lo que vendría después. El juez Walter se inclinó para confesar. La habitación quedó en silencio. La respiración de Peter se sintió superficial. Una confesión significaba el final del camino. No hay salida, no hay palabras fáciles. Su camino de regreso a la libertad. Pero Rebecca podría caminar si él hiciera esto. Ella saldría. El pulso de Peter latía en sus oídos. Tenía que decidir ahora mismo. Sus labios se separaron y luego la puerta de la oficina del juez de repente se abrió de golpe. Un guardia corrió hacia su cara tenso. Señor, dijo rápido, tenemos un problema. Juez Walters frunció el ceño. ¿Qué problema?,
El guardia dudó y luego dijo algo que hizo que a Peter se le helara la sangre. Rebecca Crane acaba de escapar de la custodia. El juez abrió mucho los ojos. Peter se quedó sin aliento. Se había ido. La habitación se congeló. El juez Walter se levantó de golpe de su silla. Su rostro se oscureció. ¿Qué acabas de decir? El guardia se movió nervioso. Rebecca Crane se ha ido, se ha escapado durante el transporte. El pulso de Peter retumbó en sus oídos. Rebecca corrió de alguna manera, se les había escapado de entre los dedos y ahora estaba ahí afuera. El juez Walters apretó la mandíbula. ¿Cómo sucedió esto? El guardia exhaló bruscamente. La estaban transfiriendo a un centro de detención diferente durante el traslado. El vehículo de transporte hizo una parada de emergencia debido a un bloqueo de carretera, pero cuando los oficiales salieron para comprobarlo, ya se había ido. El juez terminó, su voz fría. Peter apretó los puños debajo de la mesa. Rebecca había usado el truco más viejo del libro: causar una distracción, crear confusión, escabullirse en el caos. Ella era inteligente, tal vez demasiado inteligente. El juez Walter se volvió hacia Peter, su mirada ardía de sospecha. ¿Sabías que esto iba a pasar? Peter forzó una mirada confusa en su rostro. ¿Cómo pude? He estado sentado aquí. El juez no parecía convencido. Debiste saber que tenía un plan de escape. Peter negó con la cabeza. Rebecca no planea. Solo reacciona y esa era la verdad. Nunca había sido del tipo que se sienta a esperar que pasen las cosas. Si veía una oportunidad, la aprovechaba y ahora se había ido. El juez Walters golpeó la mesa con la mano. No llegará lejos. Todos los policías de esta ciudad la estarán buscando. El pecho de Peter se apretó. Rebecca era inteligente, pero era lo suficientemente inteligente como para escapar de todos ellos. Lo que es más importante, ¿a dónde iría? ¿En algún lugar de la ciudad? Rebecca se abrió paso entre las calles abarrotadas con la capucha baja sobre la cara. Sus pulmones ardían, su corazón latía con fuerza, pero seguía moviéndose. Tenía minutos, tal vez una hora, antes de que los policías inundaran el área. Su escape había sido descuidado y apresurado. No había planeado esto, pero cuando vio la oportunidad, la aprovechó. Solo necesitaba un lugar donde esconderse, un lugar donde nadie pensaría en buscar, un lugar donde pudiera averiguar qué hacer a continuación. Necesitaba ayuda y solo había una persona en la ciudad que le debía tanto. Giró por un callejón oscuro deslizándose hacia una puerta lateral de una vieja casa de empeños. El aire olía a polvo y metal viejo. Detrás del mostrador un hombre de unos 50 años levantó la mirada. Sus ojos se abrieron. Rebecca exhaló bruscamente. Oye, Eddie. El hombre frunció el ceño. Jesús. ¿Qué diablos hiciste esta vez? Rebecca se quitó la capucha y se pasó una mano por el pelo. Necesito un lugar donde esconderme. Eddie vaciló. Rebecca sabía lo que estaba pensando. Quería decir que no ayudar a un fugitivo no era algo que nadie hiciera a la ligera, pero también sabía algo más que Eddie le debía. ¿Recuerdas ese trabajo en Chicago? Dijo. La mandíbula de Eddie se tensó. Si él recordó que esa fue la vez que ella había asumido la culpa por él y ahora era su turno de devolver el favor. Exhaló. ¿Vas a hacer que me maten? Rebecca sonrió levemente. Ese es el espíritu. En el juzgado estalló el caos. Los oficiales estaban luchando. Las radios de la policía zumbaban con una charla urgente. El juez Walter se quedó quieto. Su mente acelerada. Rebecca se había ido, lo que significaba que Peter Langley ahora era más valioso que nunca. Se volvió hacia Peter, su mirada aguda. No eres ir a cualquier parte, dijo el juez, no hasta que la encontremos. Los labios de Peter se presionaron en una fina línea porque en el fondo sabía que ella no iba a dejar que la atrapara. No esta vez. Rebecca Crane estaba oficialmente huyendo y las cosas estaban a punto de empeorar. Rebecca se sentó en la trastienda de la casa de empeños, presionando una bolsa de hielo en su muñeca donde las esposas habían estado demasiado apretadas. Ella caminaba por la habitación, pasándose una mano por su cabello canoso. Jesús. Rebecca escapase de la custodia. ¿Tienes alguna idea de qué tipo de calor tienes ahora mismo? Exhaló bruscamente. Confía. Tengo una idea bastante buena. Eddie dejó de caminar y la miró fijamente. ¿Por qué diablos arriesgaste todo por él? Rebecca frunció el ceño. Sabía la respuesta, pero decirlo en voz alta se sentía peligroso. Peter Langley era un problema, siempre lo había sido, pero ella nunca había sido capaz de darle la espalda, no cuando la había salvado una vez. No cuando vio esa misma mirada desesperada y acorralada en sus ojos anoche, y no ahora, cuando ella era la única persona que aún podía ayudarlo. Eddie suspiró frotándose la cara. Tienes que desaparecer. Rebecca negó con la cabeza. No puedo dejarlo. Los ojos de Eddie se abrieron con incredulidad. No puedes dejarlo. Rebecca es un peso muerto. Te escapaste limpia y lo estás arriesgando todo tan bien que lo salva de sus propias decisiones estúpidas. Rebecca apretó la mandíbula. No es tan simple, Eddie se burló. Es así de simple. Si regresas por el estás acabado, te atraparán y te arrojarán a un agujero tan profundo que nunca volverás a ver la luz del día. Rebecca apretó su agarre en la bolsa de hielo. Eddie tenía razón. Regresar por Peter era un suicidio, pero su mente retrocedió a esa noche hace 5 años. El frío almacén
la sangre goteando del labio roto de Peter mientras se desplomaba en una silla apenas consciente de la forma en que la había mirado. Como si ya hubiera aceptado la muerte, ella lo había salvado entonces, y ella no estaba dispuesta a abandonarlo ahora. Respiró profundamente y miró a Eddie directamente a los ojos. «Necesito una forma de hablar con él», dijo. Eddie levantó las manos. «Estás loco», tal vez lo admitió, «pero necesito tu ayuda». Eddie gruñó. «Siempre necesitas mi ayuda». Rebecca sonrió. «Y siempre la das, Eddie». Murmuró una maldición en voz baja y luego se fue furioso a la otra habitación. Unos minutos después regresó y arrojó un teléfono quemador sobre la mesa. Rebecca lo agarró y rápidamente marcó un número que sabía de memoria en el juzgado. Peter se sentó en la celda de detención mirando al techo. No tenía idea de qué hacer. Rebecca se había ido, lo que significaba que estaba libre o con tiempo prestado. Los guardias habían estado nerviosos desde su escape. Más oficiales patrullaban el pasillo. La tensión en él aire lo suficientemente espesa como para ahogarse. Entonces el guardia en el escritorio, fuera de su celda, frunció el ceño. Cuando su radio crepitó, Peter apenas prestó atención hasta que el guardia de repente se giró hacia su expresión ilegible. «Tienes que llamar». Peter frunció el ceño. Una llamada de quien? El guardia le dio una mirada larga y dura antes de ponerse de pie. «No tenía idea, pero el juez quiere que lo tomes». Peter se apretó el pecho. Esto no era normal. El guardia abrió la puerta de la celda y lo condujo por un pasillo a una pequeña oficina privada. Dentro había un solo teléfono de escritorio sobre la mesa. El juez Walters estaba de pie junto al cruzado de brazos. El juez asintió al teléfono. Contestó. Peter vaciló. «¿Quién es?». Los ojos del juez se oscurecieron. «¿Por qué no lo averiguas?». Peter tragó saliva y lentamente tomó el teléfono. Se lo llevó a la oreja y en el momento en que escuchó la voz del otro lado su sangre se heló. «Hola, Peter». «Rebecca». Peter agarró el teléfono con más fuerza mirando al juez Walters, que lo miraba como un halcón. La voz de Rebecca era firme, pero podía escuchar la tensión debajo de ella. «¿Estás bien?», preguntó. Peter dejó escapar un suspiro lento. «Bueno, no soy yo el que se convirtió en un fugitivo». Rebecca se rió levemente. «Justo». Peter apretó la mandíbula. «No debiste haber ejecutado a Rebecca Sed, y no debiste haber robado un bebé, pero aquí estamos». Peter hizo una mueca. El juez Walters se acercó con los brazos todavía cruzados. «Pregúntale dónde está». Peter lo ignoró. Rebecca continuó. «Escucha, no tengo mucho tiempo. La ciudad está llena de policías y no puedo quedarme en un lugar por mucho tiempo». Peter tragó saliva con fuerza. «Entonces, ¿por qué diablos me llamaste?». Hubo una pausa. Luego la voz de Rebecca se volvió más tranquila, más seria. «Porque sé cómo podemos arreglar esto». El latido de corazón de Peter tartamudeó. El juez Walters se puso ligeramente rígido. «Lo que Peter?». preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Rebecca exhaló. «Tienes que decir la verdad». Peter parpadeó. «¿Qué necesitas para confesar?». Dijo la verdadera historia, todo. ¿A quién le robaste el bebé? Porque todo el asunto. Peter frunció el ceño. «Rebecca, si confiesas». Ella interrumpió. «Podrían dejarte hacer un trato y yo descubriré mi propia salida de esto». Peter, que estómago retorcido. «No dijo que no te venderé». Rebecca suspiró. «No tienes que contar tu versión de la historia». Peter dudó si confesaba que se había acabado. No había salida, ningún plan de escape de último minuto, pero Rebecca tenía razón. Si no hacía algo, esto solo empeoraría. El juez Walters habló, su voz cortando el silencio. «Ella es más inteligente que tu Langley. Deberías escucharla». Peter apretó la mandíbula. Y luego Rebecca dijo algo que hizo que su sangre se helara. Peter susurró: «Hay algo que no te dije». Su pecho se apretó, que vaciló y finalmente dijo: «El bebé que robaste no es solo un niño cualquiera». La respiración de Peter se atascó en su garganta. «¿Qué quieres decir?». Rebecca exhaló bruscamente. «Pertenece a alguien peligroso». El estómago de Peter dio un vuelco. La expresión del juez Walter cambió ligeramente. Estaba escuchando atentamente ahora. Las manos de Peter temblaron mientras agarraba el teléfono con más fuerza. La voz de Rebecca era apenas un susurro: «Vincent Mele». La sangre de Peter se heló. Los ojos del juez Walter se oscurecieron. Vincent Mele, un jefe criminal, un hombre a que nadie se enfadaba y vivió para contarlo, y Peter le había robado a su hijo su mundo. Se inclinó, su pulso latía con fuerza. Esto ya no era solo un caso de fraude, esta era una sentencia de muerte, y ahora ambos estaban más metidos de lo que jamás podrían escapar. Peter sintió que su agarre alrededor del teléfono se apretaba mientras las palabras de Rebecca se hundían. Vincent Morel, el nombre solo sentía bajar por su columna. Había robado al niño de uno de los jefes criminales más despiadados de la ciudad, un hombre con sangre en sus manos, poder en cada esquina y una reputación de hacer desaparecer a la gente sin dejar rastro, y ahora Morel vendría por ellos. La boca de Peter estaba seca, su voz salió: «Rebecca, por favor, dime que estás mintiendo». Un latido de silencio. Luego la voz de Rebecca, baja y mortalmente seria: «Ojalá fuera Peter». El corazón latía tan fuerte que parecía que se le rompería las costillas. «¿Robó el bebé de Mela?». No, esto no era posible. El bebé pertenecía a una mujer al azar. Solo una madre soltera desesperada, ¿no? Su mente regresó a la noche en que se llevó al bebé. Vecindario tranquilo, la casa, la facilidad de todo. Si hubiera sido demasiado fácil, si hubiera caído directo en una trampa. El juez Walters debe haber visto el pánico invadir la cara de Peter, porque se inclinó ligeramente. ¿Qué dijo?
Peter lo ignoró. Rebecca susurró, ¿cómo sabes esto? Rebecca vaciló y luego dejó escapar un suspiro lento porque los hombres de Mela ya han estado buscando al niño. Dijo, en el segundo en que escapé me registré con un viejo. Peter tragó saliva y Melo cree que alguien secuestró a su hijo para llegar a él. Continuó. No está pensando en un truco judicial o un caso de fraude. Cree que esto es una guerra. Peter se sintió enfermo. Esto era peor de lo que podría haber imaginado. Si me pensó que sus enemigos se habían llevado a su hijo, la gente iba a morir. Peter apretó los dientes. ¿Cuánto tiempo tenemos? La voz de Rebecca era sombría. No mucho. Estoy escuchando a Vis. Murel ya envió hombres para manejar la situación. Peter sintió que se le helaba la sangre. No se iba a pudrir en una celda de prisión. No. Si Mel llegaba el primero, iba a morir y Rebecca también. El juez Walter se aclaró la garganta con voz entrecortada. Dijo que su paciencia se estaba agotando. Dime qué acaba de decir. Peter se giró lentamente agarrando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces finalmente habló. Estoy muerto, dijo. Los ojos del juez se entrecerraron. Peter exhaló bruscamente. No lo entiendes, ¿verdad? Hizo un gesto salvaje. Su pánico se abrió paso. No solo robé a un niño al azar. Me llevé al hijo de Vincent Mel. La expresión del juez Walter permaneció ilegible, pero algo parpadeó detrás de sus ojos, y luego dejó escapar un suspiro lento y silencioso. Bueno, dijo sentándose, eso complica las cosas. Peter soltó una risa amarga. Complica las cosas. Ya soy hombre muerto. El juez Walter se frotó la sien. Si Melo cree que esto fue un ataque deliberado contra él, entonces no va a esperar a un juicio. Murmuró. HEK enviará hombres a matarte antes de que veas un tribunal. Peter se inclinó hacia adelante. Su voz era desesperada. Entonces haz algo. El juez Walters encontró su mirada. Estás asumiendo que quiero ayudarte. Peter sintió un peso frío asentarse en su pecho. Tenía razón. El juez Walters no tenía ninguna razón para protegerlo. No después de todo lo que había hecho. No después de haber humillado a la corte. El juez Walters podía dejar que los hombres de Mel se encargaran del problema por él. Que se llevaran a Peter antes de que el juicio sucediera. Entonces se dio cuenta de que había una cosa que le importaba al juez Walters. Una cosa que podría obligarlo a actuar. Peter inhaló bruscamente. El bebé dijo de repente. ¿Qué pasó? Al bebé juez Walters la expresión se oscureció. Peter apretó los puños y Mel descubre que su hijo estaba en tu sala del tribunal. Si se da cuenta de que tuviste algo que ver con esto, ¿crees que simplemente lo dejará pasar? Un destello de algo cruzó la cara del juez. Allí estaba la duda, el miedo. El juez Walters no era intocable, incluso tenía límites, y Melo pensaba que la corte había estado involucrada. Si pensaba que el juez había permitido que esto sucediera, no se detendría con Peter, vendría por todos la sala del tribunal el personal. El juez mismo, el juez Walters, exhaló bruscamente. Poniéndose de pie, quédate aquí. Peter soltó una risa amarga. No es como si tuviera otra opción. El juez se volvió hacia el guardia. Tráeme a los alguaciles de... Ahora el guardia sintió y salió apresuradamente de la habitación. La mente de Peter dio vueltas. Esto ya no era solo un desastre legal, se trataba de supervivencia. Los policías no serían lo suficientemente rápidos. La ley no sería suficiente. Murel vendría y cuando lo hiciera no habría piedad. Peter se puso el teléfono de nuevo en la oreja. Rebecca. Susurró, tienes que salir. De la ciudad. Silencio. Entonces Rebecca suspiró. Es demasiado tarde para eso. Peter, la sangre de Peter se heló porque Rebecca. Vaciló entonces con una voz tan tranquila que apenas le llegó. Dijo, porque los hombres de Morel ya están aquí. Peter Kerr. Se detuvo. Rebecca dejó escapar el aliento. Tengo que ir. Haz clic. La línea se cortó. La mano de Peter tembló cuando bajó el teléfono. El juez Walters ya estaba hablando con alguien en su propia línea, su voz urgente, pero Peter apenas lo escuchó porque todo en lo que podía pensar era en Rebecca, sola huyendo con los hombres de Mel acercándose, y Peter estaba atrapado tras las rejas, impotente para hacer nada a menos que su mente corriera. Tenía una oportunidad, una desesperada y loca oportunidad que tenía de escapar. Tenía que llegar a Rebecca antes que los hombres de Mel lo hicieran, antes de que fuera demasiado tarde. La mente de Peter era una tormenta. Tenía minutos, tal vez segundos, antes de que todo se derrumbara. Rebecca estaba ahí sola, siendo perseguida por los hombres de Mel, y él estaba atrapado en una celda de detención, un pato sentado, a menos que hiciera algo, menos que saliera. El juez Walters todavía estaba en el teléfono ladrando órdenes. Necesito protección federal en esto ahora, sin demoras. Peter apenas lo escuchó. Su cerebro se movía a 1.000.000 de millas por hora. Había escapado de situaciones peores, pero escapar de un tribunal era una locura y, sin embargo, era la única opción. Peter se obligó a respirar. Necesitaba un plan, algo rápido, algo imprudente.
Sus ojos se dirigieron al guardia que estaba cerca de la puerta. Distraído por la conversación del juez, estaba lo suficientemente cerca. Peter pensó que ahora tenía una oportunidad. Con un repentino movimiento, Peter se abalanzó y golpeó con el hombro al guardia, desequilibrándolo. El hombre gruñó en estado de shock, buscando su bastón demasiado tarde. Peter lo agarró primero y blandió el guardia. Cayó. El juez Walter se dio la vuelta. Sus ojos se abrieron de par en par. Peter no se detuvo. Corrió hacia la puerta. Su corazón latía con fuerza. Un segundo guardia gritó desde el pasillo. ¡Deténganlo! Peter corrió. Todo era un borrón. Los gritos, los pasos fuertes detrás de él, el caos que estalló en el tribunal. Empujó a una secretaria y casi la derribó. Luego, la salida, una puerta lateral que conducía a una escalera. Peter no dudó. Se estrelló contra ella y Beryl. Bajando las escaleras de 3 en 3, los guardias lo persiguieron detrás de sus voces, resonaron, cerraron el edificio. Peter los ignoró, llegó a la planta baja empujando a través de otra puerta y corrió directo a un pasillo lleno de reporteros. En el momento en que lo vieron, las cámaras destellaron lentamente. Alguien gritó: «¡Secuestraste al bebé, Peter!». No se detuvo, los empujó a pasar usando el caos a su favor. Seguridad luchó por abrirse paso entre la multitud. Peter se agachó pasando a un camarógrafo y luego salió por las puertas principales hacia la ciudad. El aire estaba helado, pero la adrenalina ardía en sus venas. Era libre por ahora. Tenía una oportunidad para llegar a Rebecca antes que los hombres de Mel y no estaba dispuesto a desperdiciarla. Al otro lado de la ciudad, Rebecca se agachó detrás de un contenedor de basura. Su respiración era entrecortada. Jadeos superficiales. Se había quitado la sudadera con capucha tratando de mezclarse, pero no era suficiente. La habían encontrado. Un todoterreno negro la había estado siguiendo desde que salió de las tiendas de Eddie. Pensó que los había perdido hasta que vio a los hombres salir a la calle. Sus ojos fríos y calculadores escaneando el callejón. Estaba atrapada, su corazón latía con fuerza. Los hombres de Mel no hicieron preguntas y la atraparon. Estaba muerta, necesitaba una salida rápido. Los hombres se acercaron. Sus pasos lentos, deliberados. Rebecca se presionó contra la pared. Entonces su teléfono estalló, se estremeció luchando por silenciarlo demasiado tarde. La cabeza del hombre más cercano giró hacia su escondite. Su mano fue a su chaqueta. El estómago de Rebecca dejó caer el arma. Ella se había quedado sin tiempo. Su única opción era correr. Peter esquivó el tráfico. Sus pulmones ardían. Su mente repitió las últimas palabras de Rebecca: «Los hombres de Mel ya están aquí». Tenía que llegar, tenía que encontrarla. El juzgado ya estaba plagado de policías. Tenía tal vez 20 minutos antes de que inundaran la ciudad buscándolo. Agarró una chaqueta descartada del carro de un vendedor poniéndola sobre su ropa de prisión. Luego marcó el único número que importaba. Eddie contestó al segundo timbre. «¿Eres el hijo más estúpido de dónde está Rebecca?». Peter interrumpió. Eddie dudó, se fue, pero donde un suspiro. Ella mencionó dirigiéndose al oeste tratando de para sacudirlos. Peter giró sobre sus talones y corrió hacia el metro. Si ella se dirigía al oeste, sabía dónde iba, y si los hombres de Morel la habían encontrado primero. El pecho de Peter se apretó. Él no iba a dejar que muriera por su error, ni ahora ni nunca. Rebecca salió corriendo de su escondite justo cuando el primer disparo rompió el aire. La gente gritó. Una bala pasó silbando junto a su oreja, incrustándose en una pared de ladrillos. Corrió por el callejón esquivando contenedores de basura, abriéndose paso, empujones a un hombre sin hogar que gritó alarmado detrás de ella. Los hombres la persiguieron. Llegó a la calle, hizo un giro brusco directo a otro todoterreno negro chirriando al detenerse. Las puertas traseras se abrieron. Un hombre de traje salió. Era mayor, con el pelo peinado hacia atrás y ojos fríos y muertos. Sonrió Vincent Mel. Rebecca se detuvo de golpe. Los hombres detrás de ella la alcanzaron acorralándola. Atrapada, Mel exhaló sacudiendo la cabeza. «Tengo que admitirlo», dijo su voz como y él esperaba algo mejor de ti. El pulso de Rebecca tronó. Morel dio un paso más cerca. «Tomaste algo de yo», dijo, «y no me gusta perder cosas». Rebecca tragó saliva. Esto era todo ella. No tenía escapatoria. Sin armas, imposibilidad. Entonces una voz calma, casual y tan estúpidamente familiar. «Bueno, Peter Langley», dijo entrando la luz, «y no es el criminal más dramático de la ciudad». La respiración de Rebecca se entrecortó. Peter la encontró. Morelos se giró lentamente, su expresión ilegible. Peter sonrió con sorna, manos en los bolsillos. «Déjame hablar, Vinny», dijo Mel. Los ojos se oscurecieron. Entonces chasqueó los dedos. Los hombres agarraron a Rebecca. Pepe, el estómago cayó. Mel sonrió. «No dude, habla». Peter apretó la mandíbula y de repente estallaron disparos. El caos explotó en el callejón. Peter se zambulló detrás de un coche mientras las balas destrozaban el aire. Rebecca luchó contra los hombres que la sujetaban con los ojos muy abiertos por el pánico, y Peter se dio cuenta de que le quedaba una oportunidad, la única salida. Tenía que hacer algo loco, tenía que apostar, todo, así que lo hizo. Mascota salió de su escondite y gritó algo que lo cambió todo. Morel, los niños vivos. Y puedo decirte quién realmente lo llevó. El tiroteo, detenidos todos.
Se congelaron. La mirada de Melk se volvió de piedra. Peter exhaló bruscamente. Esta era la última apuesta y si estaba equivocado. Él y Rebecca ya estaban muertos. El silencio en el callejón era sofocante. Los hombres de Mel sostenían sus armas con firmeza. Los dedos se movían sobre los gatillos. La tensión se recrepitaba como electricidad espesa e implacable. Peter se mantuvo erguido tratando de no dejar que sus piernas se doblaran bajo el peso de cada mirada mortal fijada en la respiración de Rebecca. Era irregular. Los hombres que la sujetaban no habían aflojado su agarre, pero ahora no la estaban tirando hacia la camioneta. Estaban esperando. Los ojos oscuros de Melk se clavaron en Peter. Su expresión era ilegible. Luego, lentamente, sonrió. No te creo, dijo su voz suave mientras Peter soltaba una risa seca. No me importa si me crees, me importa que estés escuchando. Mel inclinó la cabeza. ¿Esperas que crea? De repente tienes información sobre mi hijo después de exhibirlo como un accesorio en la corte. Peter apretó la mandíbula. Robé al bebé, sí, pero no de ti. Melk, sonrisa burlona, se desvaneció. Explicar. Peter exhaló. Su cerebro estaba revuelto juntando las piezas de rompecabezas tan rápido como pudo. No tenía todas las respuestas, pero tenía suficiente. No elegí esa casa al azar. Peter, dijo a alguien, me tendió una trampa. Todo fue demasiado fácil, demasiado perfecto. Me no respondió, pero sus ojos se agudizaron. Peter continuó con voz firme. Querían que tomara al bebé y armara una escena ahí. Adivina lo que hice y ahora crees que fue un ataque contra ti. Eso es exactamente lo que querían. Melo lo estudió. Rebecca miró a Peter como si hubiera perdido la cabeza. Murel dio un paso lento hacia adelante. Si lo que estás diciendo es verdad, dijo voz baja. Entonces, ¿quién te tendió una trampa? El estómago de Peter se retorció. No lo sabía, no con seguridad, pero podía adivinar, y si estaba equivocado, estaba muerto de todos modos. Así que apostó todo. Peter respiró y dijo un nombre: juez Walters. La reacción fue instantánea. La cabeza de Rebecca se giró hacia sus ojos muy abiertos. La sonrisa de Melo desapareció. Sus hombres se movieron intercambiando miradas. Peter mantuvo su rostro tranquilo, pero su pulso latía tan fuerte que juró que podían escucharlo. Melo se oscureció. ¿Estás mintiendo, Peter? Se encogió de hombros. ¿Estoy pensando en ello? Has estado buscando a tu hijo durante semanas. Mientras tanto, yo mágicamente robo un bebé y lo llevo directamente a su sala de tribunal. Melo no se movió. Peter presionó más fuerte. ¿Por qué crees que me atraparon tan rápido? Dijo. ¿Por qué crees que el juez sabía que el bebé no era mío? Es demasiado perfecto. Me dejó ahorcarme sabiendo que causaría un escándalo. Los labios de Mel presionados en una delgada línea. Peter no podía parar ahora. Y déjame no olvidarlo, añadió con voz más suave. Él era el único que tenía la custodia del niño. Después el rostro de Melk cambió sutilmente. Un destello de comprensión. Peter lo tenía. ¿Dónde está mi hijo ahora? Preguntó Melo. Peter exhaló bruscamente. Esa es la pregunta, ¿no es así? Las manos de Mel se apretaron en puños. Si estás jugando conmigo, no lo soy. Peter interrumpió. No quiero morir, Murel, pero si seguimos aquí discutiendo, tu verdadero enemigo se está escapando. El aire en el callejón cambió. Los hombres de Melk lo miraron esperando órdenes por primera vez. Murel parecía inseguro. El aliento de Rebecca. Peter enganchado lo tenía al borde. Ahora solo tenía que empujarlo. Peter inhaló lentamente. Déjame ir, dijo. Déjame probarlo. Melk apretó la mandíbula y luego asintió. Sus hombres liberaron a Rebecca. Ella tropezó agarrándose en la pared. Los ojos se lanzaron hacia Peter. Melo exhaló por la nariz. Encuentra a Walters, ordenó a sus hombres. Ahora se movieron inmediatamente, desapareciendo en la noche. Melo se volvió hacia Peter, sus ojos fríos. Tienes una oportunidad de tener razón, Langley. Peter tragó. No necesitaré más de uno. Melo estudió por otro segundo y luego se volvió hacia Rebecca. No me gustan los cabos sueltos, dijo simplemente. Rebecca la fulminó con la mirada. Entonces tal vez deberías atarte mejor los zapatos. Peter hizo una mueca. Mel sonrió y luego, sin decir otra palabra, se subió a la camioneta. El auto se alejó desapareciendo en la ciudad, y así como así Peter y Rebecca estaban vivos por ahora. En el momento en que estaban solos, Rebecca se volvió hacia el juez. Walter, ¿estás loco? Peter levantó las manos. Oye, funcionó. Rebecca lo miró fijamente. ¿Sacaste eso de la nada? No de la nada, Peter corrigió. Tenía sentido. Rebecca soltó un frustrado gruñido. ¿Tienes siquiera pruebas? Exigió. Peter vaciló y finalmente no, admitió. Rebecca soltó una risa amarga. Oh, eso es genial, Peter, fantástico. Acabas de poner un objetivo en la espalda de un juez federal, y no tienes nada que lo respalde. Peter exhaló. Encontraremos pruebas. Rebecca se pasó una mano por la cara. Esto es suicidio. Peter asintió. Probablemente. Rebecca la fulminó con la mirada. Te odio. Peter sonrió. No. No me odias. Rebecca abrió la boca para discutir, pero las sirenas sonaron en la distancia. Ambos dijeron que Murel no era su único problema. Peter había escapado de la custodia. Todos los policías de la ciudad lo estarían buscando. Necesitaban mudarse. Rebecca negó con la cabeza. Más vale que tengas razón sobre esto. Peter la miró a los ojos. Si no lo estoy, dijo, estamos muertos. De todos modos, Rebecca al lado. Gran charla motivacional.
Peter la agarró de la mano y la tiró hacia las sombras. Tenían una oportunidad, buena prueba, encuentra la verdad antes de que Mel y la ley los encontraran. Primero el viento frío mordió su piel mientras Peter y Rebecca se deslizaban hacia el callejón oscuro, sus pasos rápidos y silenciosos. El corazón de Peter se aceleraba cada segundo. Se sentía como si podría ser su último momento. Tuvieron momentos como máximo ante los hombres de Melo. O los policías los alcanzaron. ¿A dónde vamos? Rebecca siseó en voz baja, pero urgente. Peter no respondió de inmediato, su mente daba vueltas, no tenía un plan concreto, pero tenía una pista. La miró el juzgado, los registros, y podemos llegar a la sala de pruebas. Rebecca levantó una ceja. ¿Quieres entrar al juzgado, Peter? Más sé que suena loco, pero los registros del juez están ahí. Si podemos encontrar pruebas de que Mela estuvo involucrada, si podemos vincularlo con el niño de alguna manera, podríamos tener una oportunidad de luchar. Rebecca exhaló, su aliento visible en el aire helado. Esto es una locura, lo sabes, ¿verdad? No importa, los ojos de Peter eran duros. No tenemos tiempo para pensar, necesitamos pruebas ahora. Ella lo fulminó con la mirada. ¿Y qué pasa cuando nos atrapan? ¿Qué pasa? Y Melo se entera, estamos hurgando en sus asuntos. Peter hizo una pausa, su mirada endureciéndose. No nos atrapa la mirada en sus ojos. Le dijo a Rebecca que hablaba en serio. No sé si estar impresionado o aterrorizado. Ella negó con la cabeza, su voz teñida con incredulidad. Peter le dio una pequeña sonrisa apretada. Bienvenida a mi mundo. Avanzaron por el callejón, zigzagueando entre las sombras, manteniéndose fuera de la vista tanto como fuera posible. Cada calle que pasaban se sentía como un nuevo riesgo, pero Peter no podía permitirse perder más tiempo. El Palacio de Justicia todavía estaba a unas pocas cuadras de distancia. Siguieron moviéndose rápidamente, evitando intersecciones concurridas, atravesando patios traseros y manteniéndose lo más discretos posible. Se sintió como una vida antes de que finalmente llegaran al edificio del antiguo Palacio de Justicia. Era imponente y frío, sus ventanas reflejaban las tenues luces de la calle. Peter asintió hacia la entrada lateral. Hay una puerta de servicio en la parte de atrás. La he usado antes. Rebecca no parecía convencida. ¿Has entrado aquí antes? Peter parecía avergonzado. Sí, un par de veces. Rebecca solo lo miró fijamente. No me arrestarán por allanamiento. Peter sonrió. Relájate, tengo estos. Se agacharon moviéndose hacia el costado del edificio donde estaba la puerta de servicio. Peter sacó un juego de ganzúas de su chaqueta y comenzó a trabajar en la cerradura, sus dedos rápidos y expertos. Rebecca vigilaba, escaneando los alrededores. El aire de la noche era aún así. La tensión entre ellos era palpable. Entonces, la puerta se abrió con un crujido. Peter sonrió. Te lo dije. Rebecca puso los ojos en blanco. Eres imposible. Baja la voz. Peter susurró. Se deslizaron dentro. El aire mohoso del pasillo de servicio era casi acogedor después del frío intenso del exterior. Peter le hizo un gesto a Rebecca para que se quedara cerca. Se arrastraron por el pasillo oscuro, pasando por trasteros y armarios de servicios. Llegaron a las escaleras traseras que conducían a la sala de registros. Estaba muy tranquilo. Peter alcanzó el picaporte. Dudó y miró a Rebecca. Quédate cerca. Entramos, conseguimos lo que necesitamos y salimos. Sin desvíos. Rebecca asintió, aunque su expresión era tensa. No le gustaba esto, pero sabía que no tenían otra opción. Peter abrió lentamente la puerta y miró hacia el pasillo de la sala de registros. La tenue luz del pasillo se filtraba. Iluminaba filas de gabinetes. Este era el lugar donde se almacenaban todos los documentos, todos los registros y todas las pruebas. Contuvo la respiración y le hizo un gesto a Rebecca para que lo siguiera. Se movieron rápidamente, escaneando las filas en busca de los registros que pudieran darles la prueba que necesitaban. Peter caminó con un propósito. Los ojos se movían rápidamente entre ellos. Carpetas y cajas de archivos, buscando mentalmente cualquier cosa que pudiera conectar a ML con el caso. Allí estaba una caja etiquetada como caso de Tribunal de Familia número 301 Langley versus Melo. El corazón de Peter dio un vuelco, la agarró y la bajó del estante sintiendo el peso de todo lo que estaba en juego. Abrió la caja y comenzó a hojearlos. Archivos. Rebecca se inclinó. ¿Qué estás buscando? Peter escaneó los papeles con la mente acelerada. Finalmente lo encontró, una copia del certificado de nacimiento del niño, declaraciones juradas firmadas, y espera una carta confidencial. Estaba sellada con una marca roja clasificada. Peter la leyó atentamente. Sus ojos se abrieron mientras reconstruía la información. Esto es todo, murmuró. Rebecca se inclinó más cerca. ¿Qué es? La voz de Peter era temblorosa. La madre del bebé. Ella no es solo una mujer cualquiera. Esto señaló la carta que decía que el bebé había sido puesto en protección de testigos. Se suponía que debía estar escondido de alguien. Los ojos de Rebecca se abrieron de par en par. Espera, entonces el niño realmente era de Melo, pero ¿por qué lo pondrían en protección de testigos? Peter no tuvo tiempo de pensar en eso.
Ahora tenían la prueba que necesitaban. La carta también confirmaba que el niño había sido sacado de la custodia protectora solo unos días antes del caso judicial. Peter agarró la carta y la metió en su chaqueta. Tenemos lo que vinimos a buscar. Vámonos. Rebecca asintió. Se giraron hacia la salida, pero cuando lo hicieron, un ruido repentino y agudo resonó en el pasillo. El corazón de Peter dio un vuelco. Una puerta crujió. Miró a Rebecca, donde no estaba sola. Los ojos de Rebecca se abrieron de par en par en pánico. Antes de que Peter pudiera responder, la puerta de la sala de registro se abrió de repente. De pie en la puerta había un par de oficiales uniformados y detrás de ellos, dos de los hombres de Mela. La mente de Peter engendra que los habían atrapado sin pensarlo dos veces. Empujó a Rebecca hacia la puerta. «Vete». Rebecca vaciló con los ojos muy abiertos por el miedo. «Peter, vete». Peter gritó, «Te sostendré». Rebecca dudó solo por una fracción de segundo antes de correr. Peter se giró, agarró el archivador más cercano y lo tiró hacia la puerta. Los oficiales y los hombres de Mel entraron en la habitación con armas en la mano. Podía ver la sorpresa en sus ojos. Estaba comprando a Rebecca un poco más de tiempo, pero la respiración de Peter se aceleró. Se había quedado sin tiempo. Los hombres de Mel avanzaron con las armas en alto. La mano de Peter tembló, pero mantuvo su concentración. Tenía una oportunidad para salir vivo de esto. Había terminado de correr.